Hola, este es el porqué de las noticias. Revisamos titulares. Irán insiste en la necesidad para que Estados Unidos cambie su comportamiento hostil hacia Teherán. Reitera que nunca abandonó la mesa de diálogo de las conversaciones nucleares, pero su continuidad depende de Estados Unidos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice haber dado la orden de evitar un derramamiento de sangre durante la rebelión del grupo Wagner. Denuncia que Ucrania y Occidente querían un resultado fratricida y que Rusia se fragmentara. Argentina y Brasil celebran 200 años de lazos diplomáticos entre ambas naciones. Presidentes Lula y Fernández llaman a mayor integración regional y el uso de monedas locales. Irán subraya la necesidad de que Estados Unidos cambie fundamentalmente su comportamiento hostil hacia la República Islámica como preludio de cualquier relación política de Teherán con respecto a Washington. Revisamos. Hablando durante su conferencia de prensa semanal en Teherán este lunes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanani, enfatizó que la nación y el gobierno iraníes otorgan importancia a la opinión del líder de la revolución islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, sobre los Estados Unidos. El enfoque de Irán hacia Estados Unidos se basa en el comportamiento hostil de Washington. Es natural que la actitud de Irán hacia los Estados Unidos no cambie hasta que el comportamiento de Estados Unidos cambie fundamentalmente. En otra parte de sus palabras, el diplomático iraní rechazó las especulaciones de los medios sobre las negociaciones destinadas al levantamiento de las sanciones contra Irán. Señaló que Irán nunca ha abandonado la mesa de diálogo, pero su continuación y conclusión dependen de la otra parte, concretamente de la administración estadounidense. Irán se ha adherido a la mesa de negociación en relación con el proceso de negociaciones para que podamos asegurar los derechos del pueblo iraní. Seguimos este tema en el marco de las políticas establecidas. Las sanciones unilaterales y crueles de Estados Unidos contra Irán prácticamente no han llevado a los resultados deseados por este país. Las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Irán son una violación ilegal y cruel de los derechos humanos. Kanani también agregó que Irán no ha vinculado sus relaciones exteriores e intereses nacionales a ningún país o caso específico y añadió que el gobierno de Irán busca lazos equilibrados con diferentes estados basados en el respeto mutuo. Irán no ha vinculado ni vinculará sus relaciones exteriores y sus intereses nacionales a un país o caso específico. Y la visión del actual gobierno es crear relaciones equilibradas con diferentes países basadas en el respeto mutuo. Irán amplía sus relaciones exteriores con otros países sobre la base de los intereses nacionales y el respeto mutuo. Y en los últimos 2 años hemos visto los resultados beneficiosos del enfoque de la política de integración regional del gobierno. Respecto a las nuevas sanciones europeas contra el país persa, Kanani afirmó que este tema es un movimiento en falso. Pedir diálogo de un lado y del otro lado con nuevas sanciones contra Irán es una acción desproporcionada. Añadió que Europa debe abstenerse de seguir el camino tomado por Estados Unidos y cambiar el proceso de imposición de sanciones contra el gobierno y el pueblo de Irán. Es un tema de análisis. Me acompaña desde Caracas, en Venezuela, Luis Javier Ruiz. Es politólogo y analista internacional. Luis, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Un saludo. Feliz noche. Luis, ¿será posible ver este cambio de comportamiento por parte de Estados Unidos? A ver, 1, con el programa nuclear y 2, con las sanciones hacia Irán. Aquí lo que hay que poner sobre la mesa es que en el caso de la política exterior de Estados Unidos, independientemente de lo que decida su presidente, hay otras fuerzas y otros poderes tras bastidores que van a impedir que esa política realmente se modifique. ¿Y por qué lo digo? Porque durante años se ha dado muestra de que en este caso Irán ha querido estar sobre la mesa y llegar a acuerdos racionales. Sin embargo, Estados Unidos de la noche a la mañana o incumple los acuerdos o se retira de los acuerdos o sencillamente a través de terceros
torpedea los acuerdos para lograr mantener el clima de hostilidad. Por ejemplo, uno de los casos más sonados son cada vez que el Congreso y el Senado de Estados Unidos contradice algunas de las intenciones o muestras de intenciones que la presidencia de Estados Unidos muestra para intentar resolver algunos de los grandes problemas que ellos mismos han generado. Y lo otro es que ya se ha instaurado como una política de Estado asumir a Irán como un enemigo militar dentro de la geopolítica internacional, y es difícil que los políticos y además los intereses geoeconómicos dentro del Congreso estadounidense den brazo a torcer para evitar que se siga sosteniendo un clima de hostilidad y, por supuesto, de percibir a Irán, independientemente del esfuerzo que este país haga para mantener relaciones amistosas, siempre van a ser vistos desde un punto de vista político-militar, más no como diplomático. Así que es difícil que en un corto periodo la diplomacia estadounidense cambie su actitud, y por supuesto también dependerá del nuevo presidente que en el 2024 asuma la Casa Blanca. Luis, y a ver, centrándonos en el tema nuclear, ¿hay manera de revivir este pacto ahora con la ayuda europea o prácticamente es imposible? Sí, debería haber formas, maneras, toda vez que sobre la mesa están los elementos necesarios que se discutieron durante años y que, por supuesto, solo queda de la parte estadounidense mostrar voluntad de cumplimiento. En el caso de Europa, su política exterior gira en torno a la que Estados Unidos también plantee, en el entendido que son socios casi siameses en la política internacional, pero ello hace posible que hayan algunos cambios individuales. Hay muchos países del continente europeo que mantienen y sostienen relaciones amistosas con Irán más allá de lo que diga Estados Unidos, y creo que es un tema de voluntad política de las partes de lograr avanzar y, por supuesto, buscar un punto de equilibrio que mantenga los intereses de Estados Unidos, de Europa y de Irán en una justa dimensión. Es una situación compleja y difícil, pero fundamentalmente los países de Europa y de Estados Unidos deberían inteligentemente aprovechar la voluntad que siempre ha manifestado Irán en relación a este tema. Es un tema de análisis, tema que sometemos a la consideración de los expertos. Luis, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, un placer. Hasta la próxima. Segundo tema, lo abordamos de inmediato: intento de sublevación en Rusia, consecuencias. A ver, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice haber dado la orden de evitar un derramamiento de sangre durante el intento de rebelión militar del grupo paramilitar Wagner. Ha agradecido, eso sí, el mandatario ruso, a la población por su unidad y la resistencia. El jefe de Estado ruso, Vladimir Putin, se dirigió a la población en un discurso televisado tras el intento de sublevación del grupo Wagner. Afirmó que durante la rebelión dio la orden de evitar un derramamiento de sangre. Desde el comienzo de los acontecimientos, siguiendo mis instrucciones directas, se tomaron medidas para evitar un gran derramamiento de sangre. El mandatario denunció que Ucrania y países occidentales querían un resultado fratricida y que Moscú se fragmentara, pero, según él, se equivocaron. Los organizadores de esta rebelión, al traicionar a su país, a su pueblo, traicionaron también a quienes se vieron envueltos en este crimen. Les mintieron, los empujaron a la muerte bajo el fuego para disparar contra los suyos. Era precisamente lo que querían los enemigos de Rusia, tanto los neonazis de Kiev como sus patrocinadores occidentales y todo tipo de traidores nacionales. Querían que los soldados rusos se mataran entre sí. El mandatario elogió a los soldados que perdieron la vida durante el alzamiento que encabezó Yevgeny Prigozhin. También agradeció a los rusos su patriotismo y su unidad y enfatizó que esta solidaridad demostró que cualquier chantaje e intento de atizar la agitación interna está condenado al fracaso. Después de su alocución, Putin se reunió con los principales funcionarios de seguridad de Rusia y les agradeció por su trabajo durante la rebelión armada.
Más temprano, en una entrevista con la cadena RT, el canciller Sergei Lavrov planteó una posible participación ucraniana e incluso occidental en el intento del grupo Wagner de asestar un duro golpe a la cúpula militar rusa. Detalló que Rusia está investigando si los servicios de inteligencia occidentales participaron en la rebelión. Creo que están dando por descontado lo deseado por encima de lo real. Así que yo caracterizaría la actitud de nuestros socios occidentales. La CNN reportó que la inteligencia estadounidense tenía información sobre la preparación de la rebelión unos días antes de los acontecimientos, pero decidió ocultar los datos, al parecer con la esperanza de que la rebelión tuviera éxito. La rebelión de Prigozhin duró 24 horas y terminó el sábado. Según una tregua mediada por Bielorrusia, el jefe del grupo paramilitar debería exiliarse a Bielorrusia. Putin también ha confirmado que permitiría que los combatientes de Wagner se marchen a Bielorrusia o continúen sirviendo a Rusia o simplemente regresen con sus familias. Y muchos estaban especulando desde viernes para sábado de este intento de rebelión. Para el análisis me acompaña desde Buenos Aires, en Argentina, Patricio Sbarbi Osuna. Es periodista, es analista político y también analista internacional. Patricio, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches, ya le veo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Encantado de estar acá. A ver, Patricio, ¿para qué se estaba buscando acá un derramamiento de sangre? ¿Qué buscaban con todo esto? Bueno, primero ha sido una rebelión fugaz, porque duró 24 horas. O sea, es muy llamativo que una rebelión empiece y termine el mismo día. Eso Primera ya vez es muy prácticamente llamativo. que ocurre. Sí, primero se suponía que estaban avanzando hacia Rusia. Hay muchas teorías, hacia Moscú. Ya estaban en Rusia. Correcto. Las tropas del grupo Wagner. Estaban en Rostov. Y Rostov de Don. Claro, de Don Rostov hacia Moscú. También existen imágenes, se han visto imágenes de las carreteras cortadas o rompiéndose el asfalto como para impedir el avance de las tropas. Esto ya empezaba a sonar bastante serio. Sin embargo, se dice que se evitó un derramamiento de sangre, si bien hubo sangre, pero digamos que se evitó completamente una batalla campal gracias a la diplomacia y a la rapidez con la que Putin pudo negociar, también de la mano de Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. Como decía el informe, Prigozhin terminaría viajando un pasaje seguro hacia Bielorrusia, mientras que el resto, con un séquito, ¿no?, del grupo Wagner, mientras que Correcto. otro grupo de soldados, de mercenarios en realidad, podría o bien elegir dispersarse o incorporarse en distintos frentes en la guerra de Ucrania. Básicamente existen un montón de teorías que se vienen dando vueltas. Bueno, las fake news, algunos será verdad, algunas verdades a medias. Lo que sí es seguro es que Prigozhin estaba bastante descontento con el ministro de defensa ruso, con Shoigu, hacía meses que ya venía reclamando que no los estaban abasteciendo de la manera adecuada para afrontar el frente de Bakhmut, en donde estaban, que terminaron tomando esa ciudad y terminaron delegando el poder al ejército ruso, que ahora sigue allí. Desde ese momento estuvo bastante duro con sus declaraciones públicas e incluso se podría decir, existe otra teoría también, que podría haber pensado Prigozhin que quizás, si abogamos a la teoría del golpe de Estado, lo cual es bastante complicado pensar en eso, podríamos decir que quizás pensaba en que otros generales rusos, del ejército ruso, se le unirían como un efecto de dominó y que seguirían haciendo un golpe de Estado. Pero ¿cuál sería el objetivo de un golpe de Estado? Pero esto pudo haber sido incluso un arma de doble filo en caso de llegar a pensar esto. La prensa hablaba de golpe de Estado, pero ¿cómo se va a hablar de golpe de Estado cuando no se habla por completo de un componente castrense que integre las Fuerzas Armadas siquiera? Exactamente. Hay que pensar que el grupo Wagner en ese momento son 25.000 personas, 25.000 mercenarios. Por más bien armados que estén y por más de sorpresa que ataquen, es imposible
que conquisten Moscú, que tengan siquiera el intento de hacerlo. La Alemania nazi no pudo con 1 millón de soldados perfectamente armados para la época, imagínense con 25.000 solamente. Es algo imposible de pensar. Entonces, yo abogo por otras teorías, ¿Por cuáles? No esa. Bueno, ahí está más complicado. Quizás hay pequeñas verdades que hay que ir uniendo entre todo ese mapa de teorías, ¿no? Incluso, recordemos que existen, el 1 de julio, Putin ya había dicho que todos los grupos mercenarios, entre ellos está el grupo Wagner, tenían que renovar contrato con el Ministerio de Defensa para seguir teniendo el control de esas tropas, de esos mercenarios. Obviamente no estaba en desacuerdo con eso, se desconocen bien los términos por los que finalmente el grupo Wagner accedió a esta en 24 horas, ¿no? Accedió a que lo único que se sabe es que Prigozhin va a estar en Bielorrusia y que tienen esas opciones de dispersarse o de permanecer en los distintos frentes, que recordemos que están en Gerson, están avanzando, por ejemplo. Los ucranianos están cruzando el Dnieper, ya tienen un par de pequeñas cabezas de focos de batalla. En el frente de Bakhmut todavía se está peleando por las afueras, ¿no? Porque ya está conquistada por el ejército ruso, pero sin embargo, por ejemplo, las tropas ucranianas están intentando atacar las líneas de suministros, de las líneas férreas que vienen del norte hacia la ciudad, para cortarle justamente los suministros a las tropas. Y cerca de Donetsk está la localidad de Avdiivka, que sigue en poder del ejército ucraniano, que tiene la particularidad de estar en una elevación, lo cual estratégicamente tiene una ventaja, pero la artillería rusa la está bombardeando constantemente y Ucrania está manteniendo ese puesto, pero a grandes costos de equipos y de vidas humanas. Claro. Recordemos que desde el comienzo de esta ofensiva ucraniana existe el reporte de alrededor de 15.000 bajas que ha tenido el ejército ucraniano. Bajas, recordemos que pueden ser muertes o heridos, pero son personas que ya no pueden estar en el frente de batalla. Y es un gran número para tan corto periodo de tiempo en una guerra. Patricio, te confundí con Sí. tu hermano, disculpa. A ver, me queda un minuto, pero ¿dónde centrar atención ahorita? ¿En Rusia, lo interno, en la población, en la ciudadanía o en estos frentes de batalla, en estos focos donde ha ido Rusia conquistando terrenos? Yo enfocaría la información en donde tiene que estar, en los frentes de batalla. Recordemos que, por ejemplo, en el frente de Zaporilla, Ucrania, si bien está obteniendo pequeños avances en pequeñas localidades, ni siquiera han llegado a las primeras líneas de defensa rusa, que tienen como 3 o 4 líneas de defensa que tienen que pasar entre trincheras, artillería, soldados, minas. La verdad que la tienen bastante difícil si piensan seguir avanzando a esa velocidad y con esos equipos. Van a seguir necesitando más y más aportes de Occidente, de equipos, de dinero, de ayuda militar y de más, incluso con propaganda, ¿no? Porque es también una guerra de información la que se está viviendo. Y esto que está sucediendo con el grupo Wagner es otra cuestión. Por ejemplo, está la teoría también que es toda una mentira mediática para distraer a las tropas y generar un nuevo frente de batalla desde el norte, nuevamente para atacar Kiev. Yo tengo entendido que Rusia no quiere por el momento abrir un nuevo frente de batalla, sería muy costoso, pero bueno, las posibilidades están y en los próximos días estaremos viendo qué va a suceder, qué es verdad, qué es mentira y cuáles los resultados de todo esto. Pues de momento toca ir esperando e ir atando en la medida posible, atando esos cabos que hay allí sueltos. Patricio, muchas gracias. Sí. Buenas noches. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta la próxima. Tercer tema, relaciones Brasil-Argentina. La República Federativa ofrece a Argentina un plan de casi 100 acciones
entre otras cosas, para retomar una alianza estratégica con el vecino país. Según el presidente Luis Inácio Lula da Silva, las dos naciones pasan por incentivar el uso de monedas locales para el pago del comercio bilateral. El presidente argentino Alberto Fernández fue recibido este lunes en Brasilia por su homólogo brasileño Luis Inácio Lula da Silva para celebrar los 200 años de relaciones bilaterales entre los países. Tras una reunión privada, los mandatarios participaron en una rueda de prensa. Lula da Silva afirmó que Argentina es el principal socio comercial de Brasil en América del Sur y el tercero en el mundo. Agregó que los dos países van a adoptar un plan con casi 100 acciones para retomar la asociación estratégica. Estamos trabajando en la creación de una línea de financiamiento integral para las exportaciones brasileñas a Argentina. No tiene sentido que Brasil pierda espacio en el mercado argentino frente a otros países, porque ellos ofrecen crédito y nosotros no. El presidente brasileño añadió que las dos naciones pasan por incentivar el uso de monedas locales para el pago del comercio bilateral, mecanismo que existe hace más de una década y que no termina de ser utilizado por los empresarios. Necesitamos avanzar en esa dirección con soluciones nuevas y creativas que permitan una mayor integración financiera y faciliten nuestros intercambios. Entre las opciones está la adopción de una moneda de referencia específica para el comercio regional que no elimine las respectivas monedas nacionales. Durante el acto, Lula le impuso a Fernández el gran collar de la Orden de Cruzeiro do Sul, la máxima condecoración que el Estado brasileño confiere a autoridades extranjeras. Fernández agradeció el honor a su entrañable amigo Lula y subrayó la amistad que existe entre las dos naciones. Sé que estoy en una tierra amiga. Brasil y Argentina nacieron para estar resueltamente unidos. No hay posibilidad de que pase otra cosa. No hablamos el mismo idioma, pero tenemos las mismas culturas e historias que compartimos y cada vez somos más como estamos inventando el portugués. Y eso funciona. El presidente argentino, además, agradeció a Lula el apoyo recibido en el periodo de crisis financiera en el país. Para mejorar el desempeño económico, Fernández espera recibir apoyo financiero de Brasil o del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, encabezado por la expresidenta brasileña Dilma Rousseff. Me quedo para el análisis en Buenos Aires. Me acompaña Matías Casiagüe, es analista del Centro CLAE y analista internacional. Matías, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto, buenas noches y un placer estar de nuevo con ustedes. Matías, a ver, centrémonos en Brasil acá de momento. ¿Por qué Brasil dice haber perdido espacio en el mercado argentino? El mandatario Lula argumenta que no puede ofrecer créditos frente a otros países, ¿no? Que sí lo pueden ofrecer. Pero hay algo más allá que hay detrás de todo esto. ¿Ciertamente son los créditos? En realidad es un problema de economía política y de la trayectoria de la economía política y de la vinculación política y comercial de los dos países más importantes de Sudamérica, de dos de las tres grandes economías de América Latina, ¿no? Hay que recordar el ciclo de valorización financiera y de endeudamiento al que fue sometido Argentina por el gobierno de Mauricio Macri y de la política de destrucción de los mecanismos de integración regional, entre ellos, por supuesto, centralmente Mercosur, que Mauricio Macri desde el lado argentino y Jair Bolsonaro desde el lado brasilero impusieron, ¿no? De conjunto ha sido una política económica y una economía política de desintegración que, sin lugar a dudas, ha golpeado sobre las relaciones y los flujos comerciales de Brasil y Argentina, que sin necesariamente decaer, a pesar del ciclo de la pandemia, sin necesariamente decaer, se han estancado. Eso para las economías, nuestra población y del conjunto de América del Sur. Eso sin lugar a dudas ha cambiado desde que Lula está en Brasil presidiendo, y por otro lado se espera que
Matías, vamos a revisar un poco la comunicación. Matías, hay bastante interferencia en la comunicación. Me acompaña Matías Casiagüe, analista del Centro CLAE desde Buenos Aires. Intentamos analizar, estos lazos que se han relanzado durante esta jornada, cuando se cumplen 200 años de relaciones bilaterales, relaciones diplomáticas entre Brasil y Argentina. La República Federativa ha ofrecido a Argentina un plan de casi 100 acciones para retomar una alianza estratégica con su vecino país. Matías, retomamos la idea. Intentamos mantener comunicación con Matías Casiagüe, analista del Centro CLAE. Según el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, los dos países pasan incluso por incentivar el uso de monedas locales para el pago del comercio bilateral. Matías, le veo nuevamente en pantalla. Bueno, qué alegría, perdón por la desconexión, falló la internet. Sí, eso es central, ¿no? Si se quiere relanzar estas relaciones comerciales estancadas entre Argentina y Brasil, que son el eje de la economía sudamericana y gran parte del eje de la economía de Latinoamérica en su conjunto, discusión de la integración financiera es central y es de mucho interés para el caso argentino por las necesidades financieras producto de la restricción de divisas que nos quedó en el marco del ciclo de endeudamiento que el país vivió con el Fondo Monetario Internacional en el marco del anterior gobierno. Así que esta idea en la boca de Lula realmente es llena de optimismo, llena de energía y llena de entusiasmo y de esperanza para la política y para la economía de los países de América del Sur, de Brasil, sobre todo de Argentina, pero me parece que en el contexto del Mercosur y de toda Sudamérica. ¿Puede ser esta acá la clave para que nazca una moneda conjunta en Sudamérica? Bueno, no solamente en Sudamérica, porque incluso se propone que sea tanto en Sudamérica como en el Caribe, o sea, en toda Latinoamérica, ¿no? Que incluya además el Caribe. Exactamente. Sí, el único país que ha puesto reservas iniciales ha sido México, pero es entendible por la integración económico-comercial que tiene ese país con Estados Unidos, pero el resto de América Latina y sobre todo los países de Sudamérica han puesto esto en eje, al menos una moneda a nivel de comercio, a nivel de intercambio, una moneda para el comercio entre estos países que funcione como un equivalente general de las monedas nacionales, ¿no? Una moneda que se ha ensayado en su momento con el Sucre en el marco del Banco del Sur, pero que me parece que, por supuesto, ese ciclo de los Macri, los Bolsonaro, los Piñera, todos esos gobiernos que fueron muy centrífugos a los procesos de integración regional que vivió América Latina en su conjunto desde inicios del siglo XXI, que fueron desarticuladores de ese proceso de integración, eso sin lugar a dudas impactó en el comercio regional. Y sin lugar a dudas que esté esta discusión de una moneda de intercambio sería central y que tiene como marco y como plafón el reciente relanzamiento de la UNASUR, que es el principal foro político de la región. Así que la verdad que para adelante hay mucho optimismo. Entra también la conexión que existe con países BRICS. Matías, muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Revisamos titulares. Irán insiste en la necesidad para que Estados Unidos cambie su comportamiento hostil hacia Teherán. Reitera que nunca abandonó la mesa de diálogo de las conversaciones nucleares, pero su continuidad depende de Estados Unidos. Presidente ruso Vladimir Putin dice haber dado la orden de evitar derramamiento de sangre durante el intento de rebelión del grupo Wagner. Denuncia que Ucrania y Occidente querían un resultado fratricida y que Rusia se fragmentara. Argentina y Brasil celebran los 200 años de lazos diplomáticos. Presidentes Lula y Fernández llaman a mayor integración regional y al uso de monedas locales. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.